Los políticos deben aprovechar ir a la iglesia. Esta ocasión. No hablo de ir a la iglesia, pero de participar en las invitaciones que le dan los medios de comunicación, que le dan los grupos estudiantiles de las universidades, que le dan los distintos sectores de la sociedad para debatir y presentar las propuestas. Me llama la atención que en el debate presidencial relacionado a la materia de agro van a ausentarse dos figuras que a mi juicio son totalmente importantes, como la profesora Maribel Gordón y el candidato presidencial José Raúl Mulino, los productores quienes sufrieron en los últimos meses del año pasado pérdidas económicas elevadas por un cierre que nos atrincheró, que nos secuestró a nosotros los ciudadanos. Desean escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales y los políticos en este escenario donde antes existió una veda electoral, se levantó la veda electoral, tienen este momento para poder cautivar el voto de las personas indecisas y algunos se entretienen con peleas o discusiones estériles. Por ejemplo, el caso de candidatos a la alcaldía de Panamá, un funcionario de una junta comunal en Don Bosco con un candidato a la alcaldía, discuten por una zanja llena de basura y en medio de esta discusión hay alguien que opera bajo la sombra del silencio y que podría buscar la reelección, busca la reelección y a mi juicio podría obtener la reelección. Hablo del alcalde José Luis Fábrega, con un motor de más de 15 representantes del Partido Revolucionario Democrático. Mientras la oposición discute temas estériles, hay personas que actualmente están en el poder y con una estrategia silenciosa podrían nuevamente mantenerse en el poder. Esta estrategia silenciosa de la que usted habla, la quiero ubicar a nivel presidencial para conocer su análisis. Don José Raúl Mulino aparentemente aparece en varias encuestas como que va en primer lugar y ha tomado, digamos que la misma receta que en su momento usó la presidenta Moscoso, que no fue a ningún debate, pero ella ganó. ¿Usted cree que a estas alturas del siglo XXI se puede usar esa misma receta? ¿Él va a cosechar beneficios o le va a perjudicar esta iniciativa? De la señora Gordón, que no vaya al agropecuario, le anoto ahí, le hago un paréntesis, yo creo que es entendible que no vaya. Recuerde que el área donde se va a desarrollar este debate es Tierras Altas, donde los habitantes estuvieron secuestrados por grupos que eran importados precisamente de la izquierda. O sea, esa gente no vivía allí. En un 80%, en algunos puntos 90% no vivían en Tierras Altas y tenían secuestrada a la población de allá. Así que yo entiendo que no vaya, eso es entendible, pero quiero saber su punto de vista respecto al señor Mulino. ¿Qué va a cosechar sembrando este silencio? Esa receta que usó la entonces candidata a la presidencia de la República, Moscoso, y que llegó al poder con esa receta, ha expirado. Los tiempos políticos, cada quinquenio cambian, las estrategias con las redes sociales cambian y la presencia del candidato presidencial en estos encuentros es sumamente importante. Y hay encuestas que engañan, engloban al político. Y yo reconozco que las encuestas son una fotografía del momento, pero hay encuestas de las cuales dudo demasiado porque colocan a distintos candidatos con cifras que son muy llamativas, pero el candidato presidencial, si tiene los pies sobre la tierra y no escucha tantas las voces de los aduladores, debe entender que su presencia es crucial en estos encuentros, porque si las encuestas lo ponen de primero, usted se imagina que el día de las elecciones se encuentre con un escenario distinto al escenario que se encontró el entonces candidato del partido panameñista Juan Carlos Varela, que las encuestas lo colocaban de tercero y el entonces presidente de la República ya tenía a su ungido Mimito Arias como posible presidente de la República. El día de las elecciones salieron las encuestas de carne y hueso y las personas quedaron sorprendidas porque, a mi juicio, sin cuestionar a ninguna empresa que realiza estas encuestas, soy de la tesis que las encuestas son fotografías del momento, pero en muchos casos puede perjudicar al candidato presidencial si se cree esa película de encuestas, porque los tiempos van cambiando y existe un gran número de personas que están indecisas
Y esas son las personas que pueden hacer la diferencia. Y cómo el político capta el voto de las personas indecisas, acudir, dar la cara, presentarse en los encuentros, presentarse en los foros, dar la cara en los debates presidenciales y decirle a los sectores agropecuarios que juegan un papel importante en nuestra economía y que fue ese sector que nos rescató en medio de la pandemia, porque si no fuera por el sector agropecuario, aquí hubiésemos comido cable en medio de un escenario que nunca Panamá había registrado. Y es obviamente que ese sector importante de la economía del país necesita escuchar de todos los candidatos presidenciales que juegan un papel sumamente importante de cara a los comicios generales del 5 de mayo. Así que la receta expiró, dice usted. La receta expiró, debe cambiar de receta y tener cuidado con los aduladores que le hablan al oído, porque los tiempos políticos cambian cada quinquenio y si tiene la seguridad, un político que va a ganar las próximas elecciones, esa seguridad debe concretarla con estas propuestas y que las personas conozcan. Y más que propuestas, publicar los planes de gobierno. Y sustentarlos, discutirlos, debatirlos, sin olvidar que el que está ganando las encuestas en este momento es el que no ha decidido por quién votar. Ojo con eso. Gracias por sus análisis. Ahora lo escucho detenidamente porque aprendo siempre de usted. Don Félix Antonio Chávez. Paisano. Paisano, le iba a decir primo.